jóvenes entre 18 y 35 años, ¿qué están opinando, qué están sintiendo, cómo sienten al gobierno y las cosas que están pasando en el país? Está en línea Pablo Pérez Paladino, politólogo, director de Enter Comunicación. Junto con Hernán Reyes, yo hablé con Reyes hoy, dirigieron este informe de jóvenes y el contexto político. Paladino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Eduardo, muy buenas noches. ¿Todo Gracias, bien? gracias. Bueno, a ver si nos puede hacer un resumen de lo que dice Vamos. ese informe. Bueno, a ver, en resumidas cuentas, por ahí enfocarlo en tres puntos principales. El primer punto me parece que es el más llamativo que encontramos en los jóvenes después de hacer un estudio ya sea cuantitativo, cualitativo y también en términos de escucha digital, que hay una contradicción entre los jóvenes, ¿sí? Hoy la mayoría de los jóvenes dicen casi en un 60% que están atravesando una situación económica muy difícil, que no están llegando a fin de mes, que tienen problemas también en la búsqueda del empleo, pero por el otro lado tienen casi en el mismo porcentaje un apoyo o expectativas positivas sobre el rumbo económico e incluso siguen apoyando al gobierno, porque también el otro dato significativo que se desprende de esto tiene que ver con que casi un muy bajo porcentaje de los jóvenes que dicen haber votado a Milei en el balotaje del 2023 lo siguen apoyando, ¿sí? Salvo el 15% que dice que no lo votaría de vuelta, el otro 85% lo sigue apoyando, con lo cual es un número significativo, ¿sí? Esto por ahí lo vemos también o lo analizamos con el equipo, tiene que ver un poco con la resiliencia que ya los argentinos y sobre todo los jóvenes hemos incorporado, y por el otro lado también que del otro lado, ¿sí? Valga la redundancia, no encuentran una opción superadora que los convenza y que obviamente depositen las expectativas para poder votar alguna O sea, alternativa. todavía Ujú. Pablo, lo que pesa es el pasado. Todavía tiene muy Pesa fresco mucho el ese pasado, pasado. Claro, totalmente, y después te lo voy a seguir ahondando ese concepto en el ok, tercer punto, que tiene que ver con la cuestión de la corrupción. sí. El segundo punto tiene que ver con la brecha de sexos, ¿sí? Vemos que en casi todos los temas que nosotros encuestamos y les preguntamos a los jóvenes, los varones, los hombres, apoyan mayoritariamente o de manera significativa a Milei, al gobierno de Milei, en Más que las comparación a la mujeres. mujer. Ahí sí, sí, ahí hay un porcentaje incluso de promedio entre 15, 16, Ujú. 17 y en algunos puntos también casi el 20%, en donde el hombre está mucho más proclive a apoyar y a seguir a Milei y obviamente a incluso buscar la reelección, está de acuerdo con la reelección, que comparado a las mujeres que por ahí están en un porcentaje alto también más proclives a un cambio. Y el tercer punto que tiene que ver con esta brecha del pasado, que me parece también un tema muy actual, que también lo identificamos mucho en la conversación de redes sociales, tiene que ver con Adorni, con la corrupción, ¿sí? Un gran porcentaje de los jóvenes no creen que Milei sea corrupto. Sí el entorno, ¿sí? Sí el entorno, incluso las mediciones que vos también estuviste leyendo en los últimos tiempos que hicimos nosotros desde la agencia en términos de conversación digital, hablaban de casi récords de conversación digital Totalmente, alrededor de la figura de totalmente. Adorni y obviamente con un Pero sentimiento para los jóvenes totalmente de entre negativo. 18 y 35 años, entonces, Ujú. ese acto de corrupción de Adorni no se traslada a Milei. No se traslada directamente a Milei. Vemos que obviamente y también es interesante porque la preocupación para los jóvenes, sobre todo los jóvenes de 25 a 35, que nosotros identificamos que es un segmento que ya tiene trabajo, que ya labura, entonces como que no es tanto el problema del desempleo que sí es para los chicos de 18 a 25, más allá de que su preocupación en ese segundo segmento es la corrupción, no identifican A perdón, al Milei. presidente Milei con la corrupción. Ahora, Y ahí ato con lo que sí, vos decías al principio, es decir, cómo esa brecha del pasado con el presente todavía sigue pesando sí. mucho. Me El impresiona, pasado sigue estando sí, presente en la agenda de los me chicos. impresiona, Pablo, lo que empezaste a describir, ¿no? Porque dijiste, estos Ujú. jóvenes difícilmente lleguen a fin de mes, pero Sí. así todos lo siguen bancando. Ujú. Correcto. Es así, es así. Me parece que, bueno,
como dije al principio, hay una cuestión de resiliencia y hay también un acompañamiento, porque son los chicos que lo votaron, ¿sí? Totalmente. Que la mayoría votaron a Milei y que todavía confían, y hay un poco también en eso de orgullo, decir, bueno, nosotros apoyamos este movimiento, apoyamos a este presidente, apoyamos algo nuevo, algo diferente, un cambio. Bueno, todavía tenemos las esperanzas que modifiquen, por eso también la alta expectativa de que el año que viene pueden estar mejor en términos económicos. Sí. Pablo, buenas tardes, soy el doctor Sin. Perdóneme, ese ¿Qué tal, 15%, doctor? Mucho gusto. gracias, muy amable. Ese 15% de chicos que no vuelven a votar a Milei, ¿a quién votan? Sí. Bueno, hay muchos que se identifican como peronistas, pero la mayoría no tiene una afiliación política o no se identifica con nadie puntual. Por eso decíamos al principio también que hoy gran parte del activo de Milei sigue siendo que del otro lado no hay nada que los termine de convencer a los chicos, a los jóvenes, ¿sí? No hay algo que diga, bueno, che, voy a votar para esto o hay algún candidato nuevo dentro de la conversación. Todo está muy en términos de esa brecha de pasado presente / futuro. Claro. ¿Sí? El pasado sigue estando muy presente en la representación de las figuras que hoy están representando la oposición de Milei. Totalmente. Pablo, muchísimas gracias. ¿Querías preguntar No, algo? sí, en ese sentido, Pablo, me Sí. dice Patrick, si ese 15% podría no ir a votar directamente porque no tiene una oferta que la traiga, te lo consulto porque hay una preocupación, por ejemplo, de la Cámara Nacional Electoral, de que los jóvenes no vayan a votar, no participen en el acto eleccionario ante la desilusión quizás votaron a Milei antes y ahora no encuentran en él una opción viable y no hay otra alternativa. Sí. Bueno, es muy buena la pregunta. La verdad que no tengo la respuesta concreta porque también estamos viviendo, lo vimos en las elecciones que este año se dieron en diferentes países de América Latina, en donde los jóvenes sí participan, incluso participan a pesar de las dificultades, ¿sí? Yo hoy no veo una propensión de decir, che, no van a ir a votar, o los chicos, incluso en los focus group, no nos hablaron de no querer ir a participar, de no querer comprometerse. Siguen esto, en que no se sienten representados, ¿sí? En que no encuentran a alguien que realmente los convenza o se identifiquen con el discurso. Pero por ahora no vemos que no haya interés por participar electoralmente. Gracias, Pablo. Un abrazo muy grande. Muy grande. Muy gracias a todos. Hay un Chau, chau. dato muy interesante que tiene que ver con el voto joven. En la última elección